propiedades de un campo, pero ahorita lo vamos a repasar. La vez pasada estábamos trabajando con un conjunto no vacío, F, dos operaciones definidas sobre este conjunto, ¿verdad? Y nuestra notación para decir que es un campo, enfatizando, metemos el símbolo del 0 y el símbolo del 1 para decir que son las identidades respectivas para la suma y el producto. Entonces decíamos que esto era un campo si tenemos lo siguiente. Fíjense, la operación, la primera operación, ya habíamos dicho que es una forma de denotar esto porque pues yo hubiera podido poner aquí operación 1, operación 2, aquí a lo mejor ponerle E1, E2, ¿verdad? Por notación y decir que esto es un campo, sí, la operación 1, etcétera, etcétera, pero estoy tomando una notación que es estándar. Por eso es que uso el símbolo, ¿verdad? Que nosotros tenemos para la suma. Entonces estamos pidiendo que esta primera operación cumpla ser asociativa. ¿Verdad? Ya habíamos visto por qué primero ponía yo que fuera asociativa. Pedíamos que fuera conmutativa. Pedíamos que tuviera identidad, es decir, que para todo A en F, nosotros tuviéramos que A operado con esto, que va a ser la identidad, sea el mismo elemento. Por supuesto, el ser operado con A es A, porque mi operación es conmutativa. Y también pedíamos que dado A en F, existiera un B en F, tal que A operado con B bajo la suma nos diera la identidad. Todo eso pedíamos para la operación, la primera operación. Y cuando tomábamos la segunda operación, también pedíamos que fuera asociativa, que fuera conmutativa, también pedíamos que para todo A en F, A operado, ¿verdad? Aquí con la identidad de la segunda operación, nos diera A. Cuarta, aquí es importante que para todo A distinto de la identidad de la primera operación, existe un elemento del campo tal que ha operado con ese elemento, nos diera la identidad. Hasta ahí dejamos, yo cometí un error, nos falta otra propiedad que va a involucrar a las dos operaciones. Pues por favor lo corrigen en sus apuntes. Además, ¿verdad? Dados ABC, elementos de F, se va a cumplir que A operado, o lo que resulte de sumar B con C,
sea igual a A operado con B más A operado con C. Esto significa que el producto es distributivo con respecto a la suma. Muchas dicen a la izquierda porque lo estoy operando a la izquierda. Sin embargo, como nuestro producto es conmutativo, pues también se cumple. Lo voy a poner aquí, no lo escriban, nada más para... Pues también se cumple esto, ¿verdad? Porque el producto es conmutativo, ¿verdad? Entonces, también se cumple eso. Bueno, a mí me faltó escribir esta propiedad, ¿verdad? La vez pasada me distraje y no lo dije. Es decir, nosotros para que sea un campo necesitamos, ¿verdad? Nuestra suma, nuestro producto, nuestra identidad para la suma, para el producto, y que estas operaciones cumplan todo lo que escribí en verde, todo lo que escribí en rojo y además la propiedad distributiva. Bueno, Adriana, todavía sigue llegando gente, ¿verdad? A la clase. No, no me han... Ah, no, ya no. Ah, perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Adriana. Entonces, vamos muy bien. ¿Hay alguna duda, jóvenes, en esta aclaración? No. ¿No? Perfecto. Entonces, corrijan, por favor, ahí esto en sus apuntes. Vamos a seguir. Y vamos a hablar, ¿verdad?, de matrices. Ya lo teníamos nosotros escrito anteriormente. Partíamos de un campo. Ahorita ya repasamos lo que es un campo. Y habíamos dicho que para M y N naturales, los vamos a tomar, por una matriz de tamaño M por N, todo esto ya lo teníamos formalmente escrito, entendíamos un arreglo rectangular de la siguiente forma. Donde cada uno de estos pertenece al campo F. Bueno, una de las cosas que notamos en la notación es la siguiente. Fíjense ustedes, cuando escribo, ¿verdad? En primer lugar, yo escribo A11, enseguida dejo el 1 y el siguiente subíndice es 2, etcétera, hasta terminar siempre con 1 y el siguiente subíndice es N. Entonces, sigo y luego, en lugar de tomar el primer subíndice como 1, ahora tomo siempre el primer subíndice como 2 y voy variando el segundo subíndice 1, 2,
hasta llegar a n, etcétera. Entonces yo podría decir que todos estos pertenecen al campo F, donde I, que es el primer subíndice, puede ser 1, puede ser 2 o puede ser M, ¿verdad? El primer subíndice es desde 1 hasta M. Y el segundo subíndice puede ser 1, 2, hasta N. ¿Todos de acuerdo en mi notación? De acuerdo. Sí. Sí. En mi notación, ¿no hay dudas? No, no hay. Perfecto, bien. Ahora me voy a fijar en lo siguiente, fíjense ustedes. Aquí dejen un renglón en blanco en su cuaderno, porque después voy a escribir algo, pero antes de escribirlo voy a dibujar lo siguiente. Voy a poner fíjense ustedes. Quité aquí en lo último que acabo de escribir en azul, estuve formando ¿cuántos elementos? ¿Cuántos elementos formé? A ver, formé 1, 2, hasta m elementos. Formé m elementos. Entonces vamos a decir que las m, porque son m, aquí empecé 1, 2, hasta m. Pero cada uno de ellos está formado por ¿cuántos elementos? N. Cada uno de ellos está formado por n elementos. Entonces voy a decir las m, n uplas. Entonces vean mi notación. M porque son m elementos. 1, 2, hasta m. Cada uno de ellos tiene n entradas. Por eso digo las m, n uplas. ¿Se entiende mi notación? Sí, se entiende. Muy bien, ahora sí copien todo, por favor. Se dicen los renglones de la matriz. Miss, hasta la derecha dice M1, M2, ¿verdad? ¿Sí? El último aquí es Eh, A subíndice M1, A subíndice M2, etcétera, A subíndice MN. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, de nada. Bueno, todos ellos se llaman los renglones de la matriz.
Bueno, voy a cambiar de lámina. Ahora dejamos otro espacio aquí, porque luego me van a ayudar ustedes ahora a redactar. Aquí dejo un renglón sin nada y voy a escribir lo siguiente. Bueno, estoy escribiendo estos. ¿Cuántos elementos escribí? Vámonos. Aquí sería 1, 2, n. ¿Todos de acuerdo? Y entonces voy a decir las n, que cada una de ellas, ¿cuántos elementos lo forman? M. Entonces decimos las m uplas, ¿verdad? Que tenemos aquí. Se llaman las columnas de la matriz. ¿Todos de acuerdo? Sí, maestra. Por lo Eso, tanto, sí, también se pueden escribir igual horizontalmente, ¿no? no, las quiero así y por lo tanto le voy a poner aquí verticales. No las vamos a poder escribir horizontalmente. Siempre tienen que ser de manera vertical. No voy a admitir que sean horizontales escritas porque las puedo confundir con los renglones, ¿de acuerdo? Sí, de Entonces, acuerdo, pero bueno, digámoslo así, formalmente serían como un poco equivalentes. no, las quiero dejar verticales. De hecho, pónganle anteriormente cuando dijimos las MNUplas, cuando lo puse de manera horizontal, pónganle las, anteriormente lo voy a poner aquí, las MNUplas y pónganle horizontales. Porque las anteriores las quiero horizontales. Y estas las escribí verticales y no quiero que las cambien. ¿Sale? Maestra, gracias. De nada. Y entonces, fíjense, ¿ya no hay más preguntas, jóvenes? Bueno, por lo tanto, una matriz de tamaño M por N tiene ¿cuántos renglones, jóvenes? ¿Cuántos renglones tiene? M. Perfecto. Tiene M renglones.
y tiene ¿cuántas columnas? N. N columnas. Perfecto. Y ya sabemos cuáles son. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay dudas? Bueno, entonces ahora vamos a escribirlas de manera general. Fíjense ustedes. Si se encuentra entre 1 y M, el yésimo renglón de la matriz es AI1, AI2, AIN. ¿De acuerdo todos? Perfecto. Sí, de acuerdo. Ahora, si J se encuentra entre 1 y N, la Jésima columna, ¿verdad? De la matriz es, y acuérdense, lo escribimos de manera vertical. Entonces sería A1J, A2J, hasta A subíndice MJ. ¿De acuerdo todos? Ok. Voy a cambiar de lámina. ¿Todos ya escribieron? Bueno. Los elementos A y J, ¿verdad? Este I, ¿qué valores pueden tener? A ver, 1, ¿hasta cuánto? Para el primer subíndice. ¿Hasta cuánto? Hasta M. Perfecto. Y J puede ir desde 1 hasta... ¿Quién? N. N, perfecto. N. Estos elementos se dicen las componentes de la matriz. En particular, A y J se encuentra ¿en dónde? ¿En ¿En qué F? renglón? ¿En El qué décimo, renglón se encuentra? el 10º renglón. Perfecto. Yésimo renglón. Y
la jésima columna. ¿De acuerdo todos? Muy bien. Voy a cambiar de lámina. Vamos a poner un ejemplo. Voy a trabajar con el campo de los números reales. Fíjense, aquí estoy usando una forma abreviada, ya no le pongo el 0 y el 1, ¿verdad? También lo puedo poner así, con este campo. Y voy a trabajar con una matriz de tamaño, pues vamos a ponerle de tamaño 4 por 3. Es decir, es una matriz que va a tener 4 renglones y 3 columnas. Fíjense, para poder escribirlo más bonito, me voy a auxiliar así como que voy a hacer yo mi cuadrícula. Tengo que tener 4 renglones y tengo que tener 3 columnas. Entonces, esta sería una matriz y le voy a poner aquí el tamaño para que no se me olvide. 4 por 3. Entonces, fíjense, vamos a fijarnos en esta. Aquí me voy a fijar en esta casilla. Esta casilla, ¿quién sería la entrada aquí en jóvenes? La verde. ¿Qué casilla sería? A32, ¿no? A ver, sería 1, 2, 3, 1, 2. Perfecto. Sería la componente A32. Entonces, si yo quiero que la componente A32 sea 8, entonces aquí tendría que poner un 8. ¿Están de acuerdo? Sí. Si de pronto me dicen que tu componente A4, 3 sea 0, yo me tendría que ir al cuarto renglón. Primero, segundo, tercero, cuarto, y tengo que irme a la tercera columna. Primera, segunda, tercera. Entonces aquí es 0. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesora, de acuerdo. Ok, entonces no hay dudas de cómo ir viendo las cosas. Acuérdense, tenemos que ser muy cuidadosos aquí en el orden. Primero mencionamos a los renglones y luego mencionamos a las columnas, porque si no llevamos un orden, pues entonces nos van a quedar las cosas mal. Bien, fíjense ustedes. Vamos a tener una notación especial para las matrices. A las matrices las vamos a denotar con letras mayúsculas latinas y a sus elementos con las letras minúsculas latinas correspondientes. Es decir, vamos a reservar para las matrices letras mayúsculas. Latinas. Para llevar una notación bonita en nuestro curso y se sepa de qué estamos hablando. Y a sus componentes vamos a reservarnos las letras minúsculas latinas. Y una forma abreviada de escribir una matriz de tamaño m por n va a ser la siguiente. Fíjense, vamos a ponerle A mayúscula porque va a denotar una matriz.
Si yo quiero poner de manera abreviada una matriz de tamaño m por n, entonces voy a poner tu componente IJ entre paréntesis y enseguida pongo m por n. Con este símbolo de manera abreviada estamos diciendo que A es una matriz de tamaño m por n, es decir, tiene m renglones y n columnas, ¿de acuerdo? Sí. Sí, sí. Si tenemos que m es igual con n, es decir, tenemos que el número de renglones es igual al número de columnas, se dice que A es una matriz cuadrada. Bueno, entonces cuando decimos una matriz cuadrada, ya sabemos que se va a tratar de una matriz que tiene igual número de renglones que de columnas. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesora. Bueno, seguimos. ¿Así está bien la clase de rápido, de lento? ¿Está bien así de ritmo? Sí, yo creo que vamos Yo bien. creo que va muy bien, maestra. Perfecto. Muy bien. Si voy muy rápido, en cualquier momento ustedes me dicen más calma. Oh, nos estamos aburriendo. Queremos más rápido. Ustedes me dicen, ¿sale? Fíjense, Sí, 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 profesora. muchas gracias. sí, me tienen que ayudar mucho ustedes porque fíjense, los maestros nos auxiliamos mucho cuando les damos las clases presenciales en sus caras. Yo me fijo muy bien en sus caras y a veces les veo cara de aburrimiento. Digo, se me están aburriendo mis muchachos. Los veo que sí están escribiendo y todo. Digo, vamos bien en ritmo. Entonces, las clases presenciales nos ayudan mucho a los maestros la cara que ustedes ponen. Entonces, pero ahora como no les puedo ver su cara, entonces ustedes me ayudan y me dicen, va muy lento, nos estamos durmiendo, va muy rápido, nos estamos perdiendo, para yo, bueno, pues que todo el mundo me esté llevando la clase, ¿sale? Entonces, también me van a ustedes ir diciendo cómo va la clase. Bueno, seguimos. Sí, maestra, gracias. Sí, gracias a ustedes. Una matriz de tamaño 1 por n. ¿Cuántos renglones tiene? ¿No? Uno. Uno. 1. Bueno, pues como nada más tiene un renglón, vamos a decir que una matriz de tamaño 1 por n se llama una matriz renglón, ¿verdad? Porque nada más tiene uno. Y de manera análoga, una matriz de tamaño m por 1, pues como nada más tiene una columna, se dice una matriz columna. ¿Verdad? Entonces, si de pronto nos dice, a ver, deme una matriz renglón de tamaño 4. Ay, ¿qué es eso de una matriz renglón de tamaño 4? Pues es una matriz que consta de un solo renglón con 4 entradas. ¿De acuerdo? Bueno,
Con este símbolo, una M gariboleada y entre paréntesis F, este para nosotros va a ser el conjunto de todas las matrices cuyas componentes pertenecen al campo F. Aquí están todas las matrices. Y en especial, con esta notación, M gariboleada y ponemos M por N, entre paréntesis F, aquí van a estar todas las matrices, pero de tamaño M por N. De todas las matrices me faltó poner de tamaño. M por N con componentes en el campo F. ¿De acuerdo todos? Sí. Muy bien. Vamos a seguirle. Vamos a tomar, fíjense, un par de elementos que están en este conjunto. Entonces estoy tomando dos matrices del mismo tamaño, dos matrices que tienen ambas M renglones y N columnas. Entonces vamos a decir, se dice que A es igual a B si para todo I desde 1 hasta M y para todo J desde 1 hasta N se cumple que A y J es igual a B y J. ¿De acuerdo todos? Es decir, cuando hablamos de que dos matrices son iguales, en primer lugar tienen que tener el mismo tamaño. Y en segundo lugar, tienen que ser iguales componente a componente. ¿Se entendió?
Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, voy a tomar una matriz. Tres por 2. Y la voy a tomar de tal suerte. Pues aquí está mi matriz. De tal suerte que la entrada a I, J sea igual a I más J. Para todo I y para toda J. Bueno, vamos a empezarla a hacer. ¿Cuántos renglones tiene que tener? Voy a hacer mi cuadrícula. La hago porque mi papel está en blanco. Tiene que tener 2 columnas. A ver, en su cuaderno háganla, por favor. Tienen un minutito y luego me van a ayudar. Entonces es una matriz 3 por 2. De tal suerte que la entrada A subíndice y J es igual a I más J. ¿Eh? ¿Ya terminaron? Profesor. ¿Qué escribo aquí? Cinco. ¿Cuánto? 5. Perfecto. Porque esta viene a ser la entrada, a ver, esta vendría a ser, ¿en qué renglón se encuentra? Tercer renglón, ¿verdad? Segunda columna. Por lo tanto, esta tiene que ser 3 más 2. ¿De acuerdo todos? Sí. ¿Qué pongo aquí? 3. ¿Qué pongo aquí? 4. 4. 4. ¿Qué pongo aquí? 4 también. ¿Qué pongo aquí? Un 2. Dos. ¿Qué pongo aquí? 3. Perfecto. ¿A todos les salió? Si hay alguien que se quede con una duda, por favor, no se me queden con ninguna duda. No les dé pena decir no entiendo. Todos comenzamos así, teniendo dudas. De hecho, seguiremos teniendo dudas si queremos aprender. Entonces, no se me quede nadie con duda. Voy a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a trabajar con B, una matriz real de tamaño 4 por 5. Y entonces esta matriz es de tamaño 4 por 5. Va a ser de tal suerte que B subíndice y J va a ser igual a menos 1 elevado a la I más J. Bueno, entonces vamos a ver quién es B. Entonces tiene que ser una matriz con 4 renglones. Entonces hago mi cuadrícula y 5 columnas. Aquí la tengo. Entonces, a ver, tienen ahí un minutito para formármela.
¿Listo? ¿Qué escribo aquí, jóvenes? ¿1? ¿Cuánto? ¿-1? Menos 1, vamos a ver. ¿Es 1? A ver, vamos a ver. Aquí estaría el elemento que está en la segunda columna, ¿verdad? Perdón, en el segundo renglón, quinta columna. Y entonces esto tendría que ser igual a menos 1 a la 7, que es impar, ¿verdad? Entonces, en efecto, es menos 1. ¿Se entendió? Sí, Sí. sí, entendí. Sí, profesora. Perfecto. ¿Quién de ustedes me dicta el primer renglón? Así que yo, 1 ¿Sí? menos 1, 1 menos 1, 1. Y finalmente, 1. perfecto. Y bueno, les dejo de tarea llenar los demás. ¿Pero se entendió lo que tienen que hacer? Sí. Perfecto. Bueno, entonces ya establecimos lo que vamos a entender por una matriz de tamaño m por n. Ya sabemos quiénes son los renglones, quiénes son las columnas, quién es la componente j. Ya nos pusimos de acuerdo cómo denotarlos a las matrices, cómo denotar sus elementos. Ya sabemos los que son las matrices cuadradas, las matrices renglón, columna, y cuándo dos matrices son iguales. Fíjense ustedes. Entonces, ahora voy a trabajar exclusivamente con las matrices de tamaño m por n. Y vamos a definir una operación sobre este conjunto que se va a llamar suma. Ahorita la voy a escribir de esta manera y la voy a definir de la siguiente manera. Fíjense ustedes. Entonces vamos a ponerle como título suma de matrices. Fíjense ustedes. Voy a partir del campo F. Y voy a tomar un par de matrices. Apagan sus micrófonos, muchachos, porque hay interferencia. Por favor. Un par de matrices M por N. Entonces tiene N renglones y M columnas, y sus elementos están en el campo F. Fíjense ustedes. Vamos a definir una operación que se va a llamar suma de matrices entre los elementos de este conjunto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Definimos la suma entre estas matrices de la siguiente manera. Fíjense lo que voy a hacer. Para distinguir la suma entre matrices de la suma que yo tengo de los elementos del campo, lo estoy encerrando en un circulito. ¿Cómo la defino? La voy a definir como la matriz C y J
de tamaño m por n, también va a ser una matriz de tamaño m por n, en donde C y J va a ser para mí la suma del elemento IJ de mi matriz A con el elemento BIJ de mi matriz B. Donde está I va desde 1 hasta M, porque son M renglones, y esta J va desde 1 hasta I. Y eso se llama la suma entre dos matrices. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo aquí con esta notación. Entonces, yo estoy definiendo esta operación suma sobre el conjunto de todas las matrices M por N con elementos en el campo F. Yo le estoy definiendo a través de ir sumando las entradas correspondientes de la matriz A con las entradas correspondientes de la matriz B, sumadas a través de ¿quién? De la suma que tengo definida en el campo F. Yo estoy distinguiendo la suma que estoy definiendo entre matrices con un circulito metido el más de la suma que yo tengo definida en el campo F. Vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, abusados. Una de las cosas es que la suma de matrices solamente la estoy definiendo siempre y cuando ambas matrices sean del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a tomar esta matriz. Vamos a ponerle que sea una matriz 3 por 2. Y también está, ¿cómo las voy a sumar? 3 por 2. Matrices y voy a trabajar los reales. ¿Verdad? Entonces, fíjense, en los reales tengo definida la suma y el producto. Entonces, ¿quién es la suma de este par de matrices? Pues la definición me dice que también va a ser una matriz 3 por 2. Ahora, ¿cómo voy a tener esta matriz 3 por 2? Pues esta entrada la va a ser la entrada que va a resultar de sumar la entrada 1, 1 de A por la entrada 1, 1 de B. ¿De acuerdo todos? Y esa suma es la suma que tengo definida en los reales. Esta va a ser la suma de la entrada 1, 2 de A con la entrada 1, 2 de B. Esta va a ser la suma de la entrada A21 de A con la suma de la entrada A21 de B. Y aquí sería A22 más B22. El tercer renglón va a ser A31 más B31.
A32 más B32. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a ver propiedades que cumpla esta operación. ¿Cuál creen ustedes? ¿Con qué? Maestra, yo tengo una duda. Sí, sí. Sí, adelante. A ver si me explico. Gracias. Sí, Eh, Ahorita hemos definido esta suma como un tipo especial de matriz, digámoslo así, ¿no? Pero nosotros intuitivamente sabemos que la crucecita encerrada en un círculo, pues denota una operación. Tendríamos que demostrar, bueno, no tendríamos, pero para saber que efectivamente eso denota una operación, habría que demostrar que existe una función que satisface las condiciones necesarias para hacer una operación, ¿cierto? O sea, ahorita no Sí. nos hemos metido con el concepto de operación todavía, solo hemos definido una matriz especial, por decirlo así. ¿Es así? Es que ya lo hicimos. Lo que estás diciendo, ya lo hicimos. ¿Por qué? Yo quiero definir una función, esta, cuyo dominio sea el producto cartesiano de este conjunto y cuyo contradominio sea el conjunto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ya lo hice. Tu pregunta es muy buena, pero fíjate que ya lo hice. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la definición anterior, yo tomé mi matriz A de tamaño M por N, tomé mi matriz B de tamaño M por N y la llevé mediante esta operación a la matriz que yo escribí así, C y J. Ya sabemos cómo definir C y J. Es decir, yo ya tengo que la imagen bajo esta función de la pareja AB es esta matriz. Es decir, en notación, esta matriz es esta. ¿De acuerdo? Entonces, en efecto, tengo Ok, una sí, muchas operación gracias. porque ya di una función. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. De nada, muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que yo ya lo había hecho anteriormente y ya no le puse toda esta cuestión abstracta para irme directo y bueno, de alguna forma que quedara más clara como yo lo había hecho. Pero ahí está, ahí está. En efecto, yo definí una función que le estoy llamando suma entre matrices. ¿De acuerdo? Sí, la cuestión era acerca precisamente de eso, de todo eso abstracto de lo que me habla. Pero pues sí, ya escribiéndolo, pues ya es evidente, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestra. De nada, al contrario, gracias por tu pregunta. Muy bien, vamos a seguir. Profe, tengo una Sí, duda. sí. Bueno, cuando dijimos que se sumaban las matrices, decíamos que pertenecen a una matriz en los reales. Eso no tiene nada que ver con el campo, ¿no? Pero sí Bueno, tienen que ser esas. lo estábamos trabajando en abstracto, lo estábamos trabajando en el campo F. El ejemplo en los reales. Ah, ok, sí, y el campo también tiene que ser el mismo en ambas matrices, ¿no? ¿Sí? El par de matrices que yo tomé, fíjate, tienen que cumplir dos cosas. Ser del mismo tamaño y las dos
tienen que tener sus componentes en el mismo campo, ¿sí? Para poderlas sumar. Eres. Entonces tú no puedes sumar matrices que no sean del mismo tamaño. Y no puedes sumar matrices que no, sus entradas no estén en el mismo campo. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos definiendo la suma de matrices a través de la suma que tú tienes definida en el campo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y estamos diciendo que estamos sumando componente a componente. Por lo tanto, el tamaño de ellas tiene que ser el mismo, si no, no valdría la definición que estamos dando. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Eres. Muy bien. Y yo estoy denotando la suma de A con la matriz B a través de este símbolo. Pero fíjense qué bonito. La operación suma de matrices la estoy definiendo a través de la operación suma del campo. Ahorita yo estoy distinguiendo precisamente esta operación entre matrices con un circulito. Si nos vamos ahorita a cualquier libro de álgebra lineal y nos vamos a la definición de matrices, el libro va a comenzar así. Trabajemos con un campo y definimos la suma de matrices y ¿saben qué hacen ellos? Toman el mismo símbolo de la suma del campo. Bueno, es que los matemáticos acostumbramos estar generalizando las cosas y bueno, decimos, se distingue que estamos definiendo suma de matrices con la suma del campo, pero como yo estoy introduciendo ahorita el concepto, yo le pongo una bolita para hacerlos conscientes de que yo estoy sumando matrices y no es lo mismo sumar matrices que sumar elementos del campo. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, en los reales. Si tomo los reales, no es lo mismo un número real que una matriz con componentes en los reales. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces, seguimos. ¿Con qué propiedad creen que voy a comenzar averiguando si la cumple o no mi operación suma de matrices? Conmutatividad. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Con cuál? Conmutatividad. No, Actividad. no. ¿Con cuál creen que, mi favorita, con cuál creen que voy a empezar? Asociatividad. Asociatividad. Perfecto. Voy a empezar con ser asociativa porque ya dijimos que es la principal propiedad que tenemos que averiguar si una operación la cumple. Si no la cumple, bueno, entonces sí nos va a dar mucho miedo porque esas son operaciones muy difíciles de trabajar, aunque se pueden trabajar. Los matemáticos siempre se las ingenian para trabajar. Sin embargo, vamos a decir qué bueno si es que nuestra operación es asociativa. De veras, vamos a respirar profundo y vamos a decir qué bueno que esta operación es asociativa porque se nos va a facilitar el trabajo. Después averiguamos si es conmutativa o no. Sí lo va a hacer, se los voy a adelantar. Pero me interesa más el estar tranquila y ver que es asociativa. Por lo tanto, es la operación que vamos a, perdón, la primer propiedad que vamos a ver. Entonces, propiedad 1. Nuestra operación es asociativa. Entonces, fíjense, vamos a tomar 3 matrices del mismo tamaño para poder ver esta operación. Entonces, ahí van.
matrices, las tres, de tamaño m por n, con entradas en el campo F, ¿verdad? Con otro color voy a poner lo que quiero demostrar. Y lo pongo entre signos de interrogación, porque nada más me voy a plantear la pregunta. Yo quiero demostrar que si yo sumo A con B, lo que resulte lo sumo con la matriz C, esto es igual a encontrar primero la suma entre B, perdón, y luego tomar la suma entre A y lo que me resultó de sumar B con C. ¿Están de acuerdo que esto es lo que yo quiero demostrar? Muy bien. Entonces, manos a la obra. Permítanme llamarle a la suma de A más B igual con la matriz D. Que por definición, ¿verdad? Ya sabemos quién es D y J, y va a ser otra matriz de tamaño M por E. Y permítanme llamarle a la suma de la matriz B con la matriz C, E. Y ya sabemos cómo formarla, y es una matriz de tamaño M por E. Entonces me voy a plantear de nuevo la pregunta. Me gustaría demostrar entonces que la suma de la matriz D más la matriz C es igual ¿a quién? A la matriz A más la matriz E. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí, profesora. Profesora. Entonces comenzamos. ¿Quién es D? Más C. Bueno, vamos a comenzar con quién es D más C. Bueno, va a ser una matriz y le voy a poner la matriz K. Que va a ser una matriz de tamaño M por N. Y ahora vamos a ver cómo puedo calcular K y J. Ah, K y J es igual a D y J más C y J. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Y esto es igualito. Ay, yo me voy a fijar quién es D y J. D y J es quién. A y J más B y J. ¿Todos están de acuerdo? Ese es D y J. Y lo pongo entre paréntesis porque no se me puede perder quién es D y J. Más C y J. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Profesora. Pero fíjense ustedes, A y J, B y J y C y J son todos elementos del campo. Los estoy sumando bajo la suma que tengo definida en el campo.
y esa suma cumple ser asociativa. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, dado que mi suma es asociativa, esto lo puedo escribir así. Gaby, pero eso no se puede hacer desde el principio. ¿Cómo hacerlo desde el principio? O sea, teniendo la matriz A más B, ponemos entre la matriz con la entrada IJ, que sería AIJ más BIJ. Y luego a esa entrada le vamos a sumar la entrada CIJ y del otro lado tiene que salir lo mismo. Y como las Ah, sí, entradas están sería, dentro del campo, las entradas cumplen que precisamente son asociativas. Y como cada entrada son iguales, una vez hecha, bueno, una vez aplicada el axioma de asociatividad, pues nos da que son mismas entradas y por lo tanto la sí, suma de matrices es asociativa, ¿no? ¿Se puede? sí, sería equivalente, sí, 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 sí. Bueno, entonces aquí seguimos, en lo verde. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí, maestra. Y aquí terminamos en esta. Bueno, y entonces ahí aplicamos la propiedad asociativa en dónde? De nuestro campo. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, pero mi objetivo era demostrar esto. Y a lo que he llegado es que si esto es la matriz K, entonces su entrada IJ es esta. ¿Todos de acuerdo? Eso es a lo que hemos llegado. Bueno, entonces voy a borrarle aquí arribita para no perderme en la otra lámina con la notación. Y bueno, bajo este desarrollo ya dijimos quién es D más C, que me gustaría demostrar que es igual a A más E. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a suponer que A más C es la matriz G. Y entonces esto es una matriz GIJ y es de tamaño M por L. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces vamos a analizar quién es G y J. Bueno, G y J es la suma de A y J más E y J. Y esto es igualito a A y J más, y ahora me voy a ir a quién es E y J. ¿Quién viene a ser, muchachos? Pues tiene que ser más B y J más C y J. Uy, pues qué bueno, ya terminamos, porque entonces, si me fijo en lo último que escribí en azul, y me fijo lo último que escribí en verde, resulta ser iguales. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, en resumen, ¿qué acabo de demostrar? Voy a quitar esto. En resumen, ¿qué acabo de demostrar? Pues lo que acabo de demostrar es que para todo I, entre 1 y M, y para todo J, entre 1 y N, K y J es igual a G y J.
¿verdad? Porque K y J termine aquí, G y J termine aquí, entonces son iguales. Pero ¿quiénes son estos? Esto implicaría que la matriz K es igual a la matriz G. Pero ¿quién es la matriz K? La matriz K es la matriz D más la matriz C. ¿Y quién es la matriz G? A más C. ¿Y quiénes son estas matrices? Pues precisamente, voy a borrarle abajito. ¿Quién es la matriz D? La matriz D es lo que resulta de sumar la matriz A con la matriz B. Y esto es igual a A más que matriz, la matriz E. ¿Y quién era la matriz E? La que resultaba de sumar B con C. Entonces ya vimos que la suma es asociativa. ¿Se entendió, muchachos? Profesora. Muy bien. Sí. Hay varias formas de demostrar lo que acabo de hacer, unas más cortas, pero lo quise hacer de esta manera para ir haciendo detalle por detalle y lo pudieran ustedes trabajar mejor. Fíjense ustedes. Les voy a dejar de tarea, voy a borrar. Les voy a dejar de tarea demostrar que la suma de matrices es conmutativa. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar un par de matrices. De tamaño M por N en el campo F y van a tener que demostrar que A más B es lo mismo que B más A. Podrían comenzar así, fíjense. Suponer que A más B es la matriz, vamos a cambiarle esta de nombre, L. Y suponer que la matriz B más A es la matriz P. Y luego demostrar que L es igual con P. Entonces, por favor, eso háganlo de tarea. El lunes lo vemos aquí en clase, pero me gustaría que ustedes hicieran el esfuerzo de ver que esta suma es conmutativa. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profesora. Muy bien. No, profesora. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues les agradezco su participación. Gracias por venir a clase. Gracias, Adriana, por ayudarme ahora sí que con la puerta del salón. Muchas gracias, Adriana. Pues que tengan feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes, jóvenes. No, maestra, gracias. Claro que Que sí, estén muy bien. gracias por la clase. Gracias, hasta luego. Hasta el lunes, profesora. No, profesora.